Me llamo Jan Lee Wei, tengo 53 años y a lo largo de mi vida Dios me ha guiado por caminos que jamás hubiera imaginado. Serví como misionera en algunas de las regiones más vigiladas de China, lugares donde la simple posesión de una Biblia es motivo de arresto. Pero lo que quiero compartir aquí no se trata solo de persecución, se trata del poder de Dios revelado incluso en medio del fuego, el dolor y lo imposible. Todo comenzó hace 5 años, en una plaza pública de la ciudad de Wenzhou, un lugar apodado la Jerusalén de China por la gran cantidad de cristianos que vivían allí. Ese día me vi obligado a presenciar, esposado, cómo más de 300 Biblias de nuestra iglesia eran apiladas y quemadas ante mis ojos. Las llamas se elevaban, parecía como si el mismísimo infierno hubiera venido a celebrar. Y allí, atado, indefenso, con el olor a papel quemado en el aire, sentí que algo se rompía dentro de mí. Después de eso soporté 72 horas de tortura, 3 días y 3 noches sin comida, agua ni descanso. Me golpearon hasta que me crujieron las costillas. Cada patada, cada puñetazo parecía como si intentaran arrancarme a Jesús. Y cuando finalmente decidieron que me enviarían a un campo de reeducación del que muchos nunca regresan, pensé que mi fin estaba sellado. Mi sentencia ya estaba firmada. Fue en ese preciso momento que ocurrió algo inexplicable. Ni yo, ni los oficiales, ni la ciencia, ni la lógica, ni ningún sistema humano. Una voz audible, clara y potente resonó en la habitación. Una voz que no provenía de ningún altavoz, de ningún pasillo. Y todos la oyeron. 6 hombres empedernidos, acostumbrados a quebrantar a los cristianos, dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron quietos. La presencia de Dios invadió la habitación de una manera indescriptible. Por razones obvias, no puedo compartir todos los detalles ni usar nombres reales. Todavía hay hermanos allí, sirviendo discretamente. Pero lo que sucedió después lo cambió todo. Se levantó la orden, me liberaron, y lo que parecía el fin de la iglesia en esa región se convirtió en el comienzo de uno de los mayores avivamientos de los últimos 100 años. ¿Entiendes? Donde había ceniza, Dios creó vida. Donde había dolor, sembró esperanza. La quema de Biblias fue solo el comienzo. Pero para entender todo esto necesitas saber cómo llegué allí. Todo comenzó años antes, en una conferencia misionera en Singapur. Era profesor universitario con una vida cómoda, una familia hermosa y planes organizados. Pero esa mañana, mientras oraba, Dios me mostró algo que nunca antes había visto. Fue como una visión. Vi iglesias destruidas, cruces derribadas, cristianos escondidos en sótanos oscuros. Vi rostros hambrientos de la verdad. Y entonces oí la voz de Dios que me decía: Jan, regresa a la tierra de tus antepasados. Créeles mi palabra, antes de que sea demasiado tarde. Cuando se lo conté a mi esposa Mai, lloró profundamente. No fue fácil dejarlo todo atrás, especialmente con 2 hijos adolescentes. Pero sabíamos que cuando Dios llama, la única respuesta posible es la obediencia. Como dice Jeremías 29, la palabra del Señor es como fuego en mis huesos. Intenté contenerla, pero no pude. En febrero de 2015 dejamos Singapur y nos mudamos a Wenzhou. Al principio todo parecía ir bien. Después de todo, la ciudad tenía una de las mayores poblaciones cristianas del país. Pero la realidad era diferente. Tras la fachada de la libertad religiosa, el gobierno ya estaba tomando medidas drásticas. Una campaña para cinizar las religiones estaba en pleno apogeo, lo que en la práctica significaba: o adaptas tu fe a los deseos del gobierno o serás perseguido. Y fue en este escenario que empezamos a ver milagros, conversiones, sanidades, y también encarcelamientos, persecuciones y sufrimiento. En cada paso Dios estaba presente, incluso cuando todo parecía perdido. La primera vez que pisé esa tierra, sentí algo extraño en el aire. No era solo la opresión típica de un régimen que ve la fe como una amenaza. Era más profunda, casi palpable, como si entrara en una zona de guerra, no física sino espiritual. Era como si cada paso resonara en territorio enemigo. De joven conocí al pastor Chang, un hombre mayor, con el rostro curtido por el tiempo, pero sobre todo por años de persecución y resistencia. Nos reunimos en un café deliberadamente ruidoso. Era más seguro así. El sonido de las tazas, las conversaciones y los coches en la calle ahogaba cualquier palabra peligrosa. Jan, dijo en voz baja, casi un susurro. Muchos llegaron aquí llenos de promesas. Algunos fueron deportados en cuestión de semanas. Otros están en prisión. Algunos desaparecieron. ¿Qué te hace diferente? No intenté impresionarlo. Respondí con la verdad desde el fondo de mi corazón. Pastor Chang, solo traigo 2 cosas: la disposición a sufrir con usted y mi memoria. He memorizado 5 libros completos de la Biblia, porque siento que un día ya no tendré acceso a ella. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Esa mirada era la clase de mirada que solo alguien que había enfrentado el infierno por Cristo podía tener. Finalmente asintió.
Está bien, hermano Jan, pero te diré una cosa. Esta tierra está sitiada. La persecución aquí nunca descansa. Si de verdad fue tu Dios quien te trajo, necesitarás toda su protección. En ese momento no tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. Durante los primeros 6 meses, nuestra vida fue discreta. Me establecí como profesor de inglés en una escuela privada, una tapadera perfecta. May consiguió trabajo como enfermera en una pequeña clínica. Nuestros hijos, Nitan y Sara, estaban matriculados en escuelas locales. Para todos allí, éramos simplemente otra familia de la diáspora china que regresaba a sus raíces culturales. Pero por la noche, por la noche todo cambiaba. Nuestra sala se convirtió en un pequeño centro de capacitación. Allí, con las ventanas cerradas y en voz baja, comenzamos a discipular a los líderes de la iglesia clandestina. Usando métodos de memorización que había desarrollado a lo largo de los años, les enseñé a guardar la palabra de Dios en sus corazones, literalmente, porque en esa tierra la Biblia podía ser quemada, pero la palabra viva dentro de nosotros nadie podía arrebatarla. Si este testimonio te conmueve, por favor compártelo. Muchos aún no comprenden el valor de la libertad que tienen. Reunirse, leer la Biblia en voz alta, predicar sin miedo. Una simple acción puede despertar corazones. Al principio solo asistían 3 o 4 líderes a las reuniones, pero poco a poco el Espíritu Santo comenzó a obrar. Uno a uno se fueron sumando. Recuerdo claramente al primero que dominó por completo la técnica de memorización, John Jun, un estudiante universitario de 22 años que fue expulsado de la universidad por negarse a renegar de su fe. Vino a mí en una noche fría, con los ojos ardiendo, no de ira, sino de pasión por el Evangelio. Profesor Wei, dijo, me quitaron mis libros, me quitaron mi diploma, pero no me quitaron la mente. Si no puedo tener una biblioteca, entonces seré una. Esas palabras me destrozaron por dentro. Oramos juntos esa noche, y él se comprometió a memorizar todo el Evangelio de Juan. 3 semanas después regresó recitando los 21 capítulos sin saltarse ni una coma. En ese momento no teníamos ni idea de lo que Dios estaba haciendo, pero él ya estaba levantando soldados silenciosos. En 6 meses teníamos 15 bibliotecas vivientes. En 2 años, más de 70. Cada uno memorizaba diferentes porciones de las Escrituras. Y cuando nos reuníamos, incluso en secreto, era como si toda la Biblia cobrara vida entre nosotros. No teníamos papel, ni sonido, pero teníamos la palabra. Y donde está la palabra, hay libertad. Con el paso del tiempo, la red que iniciamos creció silenciosa pero vívidamente, como raíces que se extienden bajo tierra. Nada destacaba desde fuera, pero en el interior, la acción de Dios era poderosa. Creamos un sistema de células, donde cada grupo conocía como máximo a 2 o 3 personas más. De esta manera, incluso si alguien era arrestado, nunca podría delatar a toda la red. Nos comunicábamos en clave. Los versículos bíblicos se disfrazaban de recetas de sopa o té. Un pastel de 7 capas podría ser en realidad una referencia al Salmo 119. Y un cartel azul colgado discretamente de una bolsa era señal de que alguien era confiable. Todo era simple, pero funcionaba. El cuerpo de Cristo se movía en las sombras. La primera gran prueba para esta estructura llegó en 2017. El gobierno lanzó una agresiva campaña para derribar cruces de iglesias en toda la provincia. Más de 1,700 cruces fueron derribadas en tan solo unos meses. Fue un acto simbólico, eliminar el símbolo de la fe, en un intento de borrarla. Las iglesias oficialmente registradas debían instalar cámaras, micrófonos e incluso sistemas de reconocimiento facial. Los pastores solo podían predicar sermones previamente aprobados por el partido. Pero fue precisamente allí donde la palabra guardada en los corazones demostró su valor. Sin Biblias físicas que confiscar, nuestras reuniones continuaron. Pequeños grupos se reunieron en casas, plazas, panaderías, cafés y compartieron la palabra enteramente de memoria. No había nada que llevarse, nada que rastrear, solo corazones llenos de la presencia de Dios. El avivamiento comenzó inesperadamente. Ling, una mujer de unos 40 años, empezó a asistir a una de las células. Su esposo era funcionario del Partido Comunista y estaba directamente involucrado en la campaña contra las iglesias. Pero al ver el cambio en su esposa, algo empezó a despertar en su interior. Una noche nos encontramos en la parte trasera de la casa de té familiar. Me dijo con lágrimas en los ojos, mi marido ya no puede dormir. Dice que nunca ha visto tanta paz como la que ve en mí. Anoche me preguntó, ¿qué tienes tú que yo no tenga? Empecé a reunirme con Chen, su esposo, en lugares públicos y ruidosos. Nunca llevaba una Biblia. Solo hablaba de la palabra que guardaba en mi mente y en mi corazón. Fueron 3 meses de reuniones, preguntas, luchas internas, hasta que finalmente me dijo con voz temblorosa, no puedo dejar el partido, todavía, pero le he entregado mi vida a Cristo. Quiero ser como Nicodemo,
alguien que cree, incluso en las sombras. Chen se convirtió en un instrumento valioso en las manos de Dios. Empezó a alertarnos sobre redadas, investigaciones y operaciones encubiertas planeadas. Su información nos dio tiempo para posponer reuniones, evacuar instalaciones y proteger a la gente. Dios había puesto un guardia dentro del propio sistema. Durante 2 años, esta red invisible nos mantuvo en marcha. La iglesia creció. Pasamos de unas pocas docenas a más de 500 miembros, todos conectados por un sistema celular descentralizado. Nadie lo sabía todo, pero todos sabían quiénes éramos. En 2019 logramos establecer 12 casas de acogida. En cada una mantuvimos pequeñas bibliotecas de Biblias, materiales de estudio y alimentos de emergencia. Desarrollamos un método casero para imprimir copias de la Biblia con impresoras domésticas. Cada cristiano recibió un capítulo diferente. Así, si alguien era descubierto, la pérdida era mínima. Jun, el mismo joven universitario que memorizó el Evangelio de Juan, se había convertido en uno de los líderes más creativos de la red. Desarrolló una aplicación móvil que parecía un diccionario tradicional chino-inglés, pero con un código secreto podía transformarse en una biblioteca bíblica completa. Cientos de cristianos comenzaron a usar la aplicación, siempre con extrema precaución. Todo parecía funcionar bien, hasta diciembre de 2019. Fue entonces cuando entró en vigor una nueva política de tolerancia cero contra cualquier actividad religiosa no registrada. El gobierno reforzó su control. Se implementaron nuevas tecnologías de vigilancia, incluyendo el rastreo de conversaciones digitales, el espionaje doméstico y la monitorización de teléfonos móviles en tiempo real. Estábamos siendo perseguidos como nunca antes. Fue en diciembre de 2019 que la persecución cobró nueva intensidad. Empezaron a haber arrestos masivos. De alguna manera se descubrió nuestro trabajo. Mi nombre, entre tantos, apareció en la lista de objetivos prioritarios del gobierno. Si crees que ninguna persecución puede detener el poder de Dios, comenta, porque lo que voy a decirte lo demuestra. El pastor Shang fue quien me alertó primero. Llegó a mi casa a las 3 de la madrugada, en medio de una tormenta invernal que parecía igualar el caos que se avecinaba. La lluvia le corría por el rostro arrugado y tenía la ropa completamente empapada. Apenas podía ocultar su desesperación. Al entrar, susurró con voz entrecortada. «Jan, arrestaron a 10 pastores esta noche. Tienen una lista. Tu nombre está en ella. Tienes que irte. Ya». Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, una paz extraña de otro mundo me envolvió. «Pastor Shang», respondí mirándolo a los ojos. «Si me voy ahora, ¿quién se encargará de las bibliotecas vivientes? ¿Quién coordinará los grupos? No puedo dejarlos. Ahora no». Guardó silencio unos segundos. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y respeto. «Sabía que dirías eso», murmuró. «Por eso vine en persona. Pero por favor, al menos llévate a tu esposa e hijos. Déjalos escapar». Esa mañana tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas. Entre lágrimas y oraciones decidimos que Mei y nuestros hijos se irían esa misma mañana. Gracias a nuestros contactos en Hong Kong, organizamos su llegada sana y salva a Singapur. La despedida fue silenciosa pero devastadora. Se fueron en taxi bajo una lluvia torrencial. Las últimas palabras de Mei antes de subir al coche aún resuenan en mi alma. «No seas un héroe innecesario. La iglesia te necesita vivo». 3 días después, mientras organizaba el reesconder las Biblias y los materiales de discipulado, recibí un mensaje de Chen, nuestro contacto en el gobierno. Encontraron el escondite en el Distrito Este. Váyanse de inmediato. Pero ya era demasiado tarde. Llegué al apartamento, nuestro principal punto de distribución, y el lugar ya estaba rodeado. Observé desde lejos cómo se llevaban las cajas. Entre los arrestados reconocí a Liao, un hermano fiel que distribuía ejemplares de las Escrituras con un corazón incansable. Durante las 2 semanas siguientes, la iglesia clandestina de Wens sufrió un duro golpe. Más de 50 hermanos fueron arrestados. Las bibliotecas fueron destruidas, los lugares de reunión allanados, y con cada día que pasaba sentía que el asedio se intensificaba. Jun, el joven que creó la aplicación con las escrituras ocultas, fue arrestado mientras dirigía un grupo secreto de estudio bíblico. Peor aún, le confiscaron el celular. Nuestra red digital podría estar en riesgo, pero Dios ya nos había preparado. Jun y yo desarrollamos la aplicación con un sistema de autodestrucción. Si alguien intentaba acceder a ella de forma sospechosa, todos los datos se borrarían automáticamente. Y eso fue exactamente lo que pasó. A partir de entonces, mi vida se convirtió en una huida constante. Cada noche un escondite diferente. Dormía en sótanos, trasteros, áticos, a veces en los bancos de una pequeña iglesia rural abandonada, otras veces en posadas baratas, pagando en efectivo y con documentos falsos. Nunca sabía si al día siguiente despertaría libre o en una celda.
La presión psicológica era absurda, y humanamente hablando, debería haberme derrumbado. Pero lo que me sostuvo fueron las escrituras que había memorizado. Los salmos se convirtieron en mi refugio, especialmente el Salmo 91. Lo repetía en silencio, noche tras noche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fue allí, en esa oscuridad, donde encontré la luz. El 15 de enero de 2020 me encontraba reunido tranquilamente con 3 líderes de células en la parte trasera de una papelería cuando recibimos la noticia que más temíamos. Pastor Shang había sido preso. El anciano pastor, ese guerrero silencioso que había resistido durante décadas bajo la sombra de la persecución, ahora estaba encarcelado. Solo imaginar al pastor Shang en una celda fría, lejos de todos, me consumía por dentro. Esa noche tomé una decisión difícil. Me entregaría, con la esperanza de que lo liberaran. Llamé a Chen, nuestro contacto en el gobierno. La línea era inestable, pero su voz era lo suficientemente clara como para hacerme dudar. Jian, no hagas esto, es una trampa. Quieren eliminar a todos los líderes. Si te entregas no liberarán a Shang. Solo conseguirán 2 en lugar de 1. Pero mi alma estaba inquieta. No podía perdonarme por ser libre mientras aquel fiel siervo sufría. Pasé toda la noche orando, clamando a Dios como Jacob luchando con el ángel. Sin dormir, sin cesar, pidiendo sabiduría, guía, valor. La respuesta llegó como solo Dios sabe, inesperada, silenciosa, pero precisa. A la mañana siguiente estaba sentada en un pequeño restaurante tomando café. El té aún humeaba cuando una joven se acercó a mi mesa y se sentó frente a mí. Era Liu, una de las conversas más recientes, hija de un alto oficial de policía. Estaba temblando. Su voz era baja pero llena de urgencia. Profesor Wei, ayer escuché a mi padre por teléfono. Están preparando una operación importante para mañana. Ya han identificado todos los escondites de la Biblia. Lo están llamando Operación Fuego Purificador. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Escuchaste algo más, Liu? Ella asintió con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quieren dar un ejemplo. Están organizando una ceremonia pública para quemar todo en la plaza central. En ese momento comprendí. Dios no me llamaba a rendirme. Me llamaba a preparar la iglesia para el impacto. Tenía menos de 24 horas. Movilicé a todos mis contactos, a cada célula, a cada hermano y hermana disponible. Les dije a todos, no intentes salvar las Biblias físicas. Ya estaban en peligro. El enfoque ahora era salvar la palabra, donde nunca podría ser tocada, en el corazón. Distribuimos listas de capítulos clave, pasajes de consuelo, valentía y esperanza, textos que podrían sostener un alma en prisión. A todos se les asignó la tarea de memorizar todo lo que pudieran antes del amanecer. Esa noche cientos de cristianos permanecieron despiertos en habitaciones oscuras, baños y sótanos, repitiendo versículos en voz baja, a veces mentalmente, a veces en susurros. Era como si estuviéramos construyendo piedra a piedra un templo invisible que nadie podría derribar. Si este testimonio te toca el corazón, envíaselo ahora a alguien que necesite que le recuerden. La palabra de Dios no puede ser silenciada, ni por el fuego, ni por el miedo. El amanecer del 17 de enero de 2020 llegó con un viento cortante y un cielo plomizo. Era como si el propio tiempo ya hubiera predicho lo que estaba por venir. A las 6:30 am en punto comenzaron los ataques simultáneos. 20 puntos diferentes fueron invadidos con precisión militar. Sabían exactamente a dónde ir. Fueron implacables. Se confiscaron más de 2000 Biblias, himnarios, comentarios, devocionales. Todo lo que llevara el nombre de Jesús fue confiscado. Desde una cafetería al otro lado de la calle, observé cómo vaciaban uno de nuestros escondites. Mi instinto me gritó, «Corre, escóndete, sálvate». Pero dentro de mí, una voz suave y firme dijo, «Quédate, observa, esto también es parte de mi plan». A las 9:00 am, un anuncio resonó por toda la ciudad. A la 1:10 p.m., se celebraría una ceremonia educativa en la plaza central. La asistencia era obligatoria para todos los residentes de la zona. Los rumores pronto se extendieron. Quemaría públicamente todo material cristiano. Me deslicé entre la multitud que se congregaba en la plaza. Mis ojos buscaban casi involuntariamente rostros familiares. Y los encontré. Hermanos, hermanas, algunos llorando, otros cabizbajos, pero todos allí, firmes. Había miedo, sí, pero había algo más fuerte, determinación. Miradas silenciosas cruzaron entre nosotros como un código invisible. Podrán quemar el papel, pero no la palabra. Nadie tuvo que decir nada. Sabíamos exactamente qué hacer. En el centro de la plaza habían erigido una estructura elevada de madera, como un escenario en sombras. A su alrededor,
Formaban un círculo casi ceremonial con Biblias confiscadas y otros materiales cristianos, devocionales, himnarios, comentarios teológicos. Era como revivir las páginas más oscuras de la historia, cuando los regímenes destruían libros en un intento de borrar ideas, solo que esta vez lo que intentaban borrar era la verdad misma. A las 11 en punto llegó una caravana de coches negros, vehículos oficiales, cristales tintados. Era el gobierno. Funcionarios de alto rango descendieron, uno a uno. Y entonces llegó. Escoltado por 2 soldados armados, apareció el pastor Shank. Se me encogió el corazón al verlo. Caminaba despacio, visiblemente herido. Pero sus ojos, ¡ay! Sus ojos eran como brasas, firmes, vivos, llenos de una paz que solo podía venir del cielo. El comandante subió a la plataforma vestido con un uniforme impecable. Tomó el micrófono con la pompa de quien se considera el salvador de la nación. «Ciudadanos de Wenzhou», comenzó con voz firme, «estamos aquí para protegerlos. Estos materiales que tienen ante ustedes representan una amenaza para la unidad nacional. Son ideologías extranjeras y corrosivas, contrarias a la moral y la cultura de nuestro pueblo». Mientras hablaba, noté pequeños movimientos entre la multitud. Eran sutiles, discretos, pero perfectamente coordinados, como ensayados. Los hermanos y hermanas se posicionaban exactamente como habíamos acordado la noche anterior. Un patrón invisible de fe, extendido por toda la plaza. El oficial continuó. Estos textos fueron introducidos por elementos hostiles que buscan desestabilizar nuestra sociedad. Hoy los erradicaremos. Hizo un gesto. 2 policías se acercaron con antorchas encendidas. El momento que temíamos había llegado. Pero fue entonces cuando el cielo habló más fuerte. Desde algún lugar, en medio de la gente, resonó una voz clara y firme. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todos se detuvieron. Incluso el viento pareció congelarse por un segundo. Eso es todo. El joven universitario había desaparecido semanas antes. Creíamos que estaba en prisión, pero allí estaba, como una antorcha viviente. Antes de que la policía pudiera localizar de dónde venía la voz, otra vino del lado opuesto. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Era Liula, hija del policía, la misma que nos advirtió sobre la operación, la misma que se encontró con Jesús en una habitación cerrada a medianoche, mientras leía a escondidas Juan 3. Y entonces, como una ola de luz que atravesó la oscuridad, decenas, luego cientos, de voces se unieron desde todos los rincones de la plaza. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Los soldados se miraron confundidos. El comandante gritó órdenes por el micrófono, pero fue inútil. Nadie tenía Biblias, nada físico, ninguna prueba material, solo voces, solo la palabra viva, grabada en la mente, imposible de quemar. Miré al pastor Shank. Incluso esposado sonreía. Movía los labios lentamente. Hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Nuestras miradas se cruzaron en medio de aquella multitud que ardía, no con fuego sino con fe. Un avivamiento silencioso que no necesitaba escenario, luces, instrumentos ni edificios. El comandante gritó por el sistema de megafonía. «Silencio, esto es una provocación ilegal. Cesen de inmediato». Pero las voces no cesaron. Al contrario, creció todo. El capítulo de Juan 1 comenzó a tomar forma, como una sinfonía espontánea. Cada línea, cada versículo, fluía de la boca de creyentes que habían escondido la palabra donde ningún fuego llega, en sus corazones. La policía empezó a moverse entre la multitud, intentando identificar a los cabecillas. Pero ¿cómo podían arrestar a cientos de personas que simplemente, hablando no hay libros, no hay pruebas, nada que los incrimine? Nunca he visto el reino de Dios brillar tan intensamente en un lugar tan oscuro. Allí, en el mismo lugar donde planeaban humillar la fe, el evangelio se predicó con más fuerza que en cualquier púlpito, y el fuego que encendieron para destruir la palabra nunca se encendió. Porque incluso antes de que la antorcha tocara las Biblias, las órdenes cambiaron. El comandante, presionado por sus superiores, quizás temiendo una conmoción mayor, ordenó a la multitud dispersarse. Se retiraron, recogieron las antorchas. La ceremonia se canceló. Y esa tarde, el cielo de Wenzhou se abrió en silencio, sin truenos ni relámpagos, solo un susurro en el corazón. La palabra del Señor permanece para siempre. Cada vez que los oficiales se acercaban a alguien que recitaba, esa persona simplemente se callaba. Y otra voz se alzaba desde otro punto de la plaza. Era como si la palabra misma danzara entre nosotros, libre, inalcanzable, imposible de silenciar.
La frustración en los rostros de los oficiales era evidente. Sin saber cómo detenerla, continuaron con su plan original. Con un breve asentimiento dieron la orden. Arrojaron antorchas sobre las pilas de libros. Las llamas prendieron rápidamente. Se elevó humo, trayendo consigo el olor a tinta y papel sagrado consumido. Una parte de mí sintió que se me rompía el corazón. Quería gritar, quería correr hacia allá. Pero antes de que la desesperación se apoderara de mí, ocurrió algo increíble. Las voces, como guiadas por un conductor invisible, comenzaron a recitar al unísono. Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Tu fidelidad perdura de generación en generación. Fue el Salmo 119, un grito de las Escrituras que parecía elevarse directamente al cielo. Y entonces, como si Dios mismo respondiera, los cielos se abrieron. Una lluvia repentina e intensa cayó sobre la ciudad como si el cielo dijera, simplemente es. Las llamas que consumían las Biblias comenzaron a apagarse. El fuego se debilitó ante el agua, como si el Espíritu Santo lavara la plaza con sus lágrimas. La multitud empezó a dispersarse, corriendo para escapar de la tormenta. Había caos, prisas, confusión, pero allí, de pie en medio de todo, sentí una mano firme posarse en mi hombro. Me giré lentamente. Era un policía que nunca había visto antes. «Jan Ley», dijo con voz fría, «está usted arrestado por dirigir actividades religiosas ilegales». No me resistí. Solo asentí. Mientras me esposaba las muñecas y me conducía a uno de los coches negros aparcados al borde de la plaza, miré hacia atrás una última vez. A pesar de la fuerte lluvia, algunos hermanos seguían allí, arrodillados en el suelo, recogiendo páginas parcialmente quemadas, protegiéndolas con sus cuerpos, su ropa, con todo lo que tenían. Me destrozó por dentro, pero también reavivó algo dentro de mí. Ninguna prisión del mundo podría contener a gente así. Me llevaron a un centro de detención a las afueras de la ciudad. Durante los 3 días siguientes fui sometido a interrogatorios continuos. Me privaron de comida, agua y sueño, pero no faltaron las amenazas. Querían nombres, direcciones. Querían saber sobre conexiones con extranjeros, pastores, donantes, cualquier cosa que pudieran usar para desmantelar lo que Dios había construido. Guardé silencio, no porque me obligaran, sino porque cada vez que sentía que me fallaba la mente, recordaba las escrituras que había memorizado. Salmo 27 susurró en mi espíritu: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». En la tarde del tercer día, exhausto y físicamente agotado, me llevaron a una oficina sencilla. Allí estaba sentado el mismo oficial que había presidido la ceremonia cuadrada, ahora tras un escritorio metálico. Ante él había un documento. Mi nombre estaba allí, en negrita. «Señor Wei», dijo, con la frialdad de quien ya ha firmado demasiadas sentencias, le trasladan a un centro de reeducación en Shiny. Sentencia inicial: 10 años. Firme aquí. Brillante. El nombre bastaba para robarle la esperanza a cualquier prisionero. Esos campos eran conocidos por destruir a los hombres desde dentro, destrozando su fe, sus pensamientos, sus nervios. Muchos entraban, pocos salían, y los que lo hacían, rara vez volvían a ser los mismos. Me quedé mirando el papel unos segundos. Luego pregunté: «Antes de firmar, ¿puedo hacerte una pregunta?». Él levantó la vista irritado. Asintió. «¿Por qué tienes tanto miedo de un libro?», pregunté en voz baja. «Si son solo palabras, ¿por qué tanto esfuerzo en destruirlas?». Su rostro se endureció. «No tememos nada. Estamos protegiendo la estabilidad social». Respiré profundamente y continué, aunque sabía que cada palabra podría empeorar mi situación. ¿Estabilidad? ¿Qué clase de estabilidad es esta que se tambalea por quienes aman a sus enemigos, rezan por quienes los persiguen, ayudan a los pobres, se niegan a mentir? Apretó el puño. «Firma el papel. Ahora», gritó empujando el documento hacia mí. Tomé el bolígrafo. Me temblaba la mano. Estaba listo para firmar. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 hombres. Uno de ellos era Chen, nuestro contacto en el gobierno. El otro, un funcionario de alto rango, con insignias que indican autoridad real. El oficial miró directamente al hombre en la mesa. «Deténganse. Tenemos nuevas órdenes con respecto a este prisionero». En ese momento el silencio invadió la sala. Todos se quedaron paralizados. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Se oyó una voz, pero no era de Chen, ni del otro oficial, ni de mí. Era una voz suave, firme y cristalina, y venía de ninguna parte y de todas partes a la vez, como si toda la habitación hablara. «Libera a mi sirviente». El oficial en la mesa palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. Chen permaneció inmóvil, pero todos los presentes lo oyeron. No fue una alucinación, no fue imaginación. Era una voz real, pero sobrenatural. Allí, en aquella sencilla oficina,
Entre papeles, uniformes y acusaciones, Dios mismo habló. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Los oficiales se miraron atónitos, como si intentaran descifrar un acertijo imposible. Uno incluso se agachó para mirar debajo de la mesa pensando que se trataba de algún altavoz oculto. El comandante, ahora con el rostro ceniciento, preguntó con voz temblorosa: ¿Quién dijo eso? Ninguno de nosotros respondió. Toda la sala pareció contener la respiración. Entonces la misma voz resonó de nuevo, suave y firme, pero imposible de ignorar. Lo que intentáis destruir con fuego, yo lo preservaré en el fuego de vuestros corazones. Era como si cada palabra no solo llenara la habitación, sino que perforara el aire y tocara lo más profundo de cada persona. Vi el terror en los ojos de aquellos hombres, no el miedo común a un enemigo visible, sino el temor instintivo de quien se enfrenta a lo sobrenatural, a algo que la razón no puede explicar. El policía que había dado la orden de quemar las Biblias empezó a temblar. Le flaquearon los dedos. El bolígrafo se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un crujido seco. Sin decir palabra, se levantó bruscamente y salió de la habitación como si huyera de un fuego invisible. Los demás permanecieron inmóviles, como estatuas, sin saber qué hacer. Fue Chen, nuestro contacto en el gobierno, quien rompió el silencio. Con voz contenida dijo: «Considero que en este caso hubo un error administrativo. Propongo que el detenido sea puesto en libertad bajo supervisión en espera de una revisión de los procedimientos». El oficial superior, todavía con los ojos muy abiertos y sudando, simplemente asintió. Sí, un error administrativo. Preparen los documentos. 2 horas después, para mi asombro, me escoltaron fuera del centro de detención. No era una libertad total. Tenía prohibido salir de la ciudad y tenía que presentarme ante las autoridades semanalmente. Pero aún así fue un milagro. Esa noche caminé por las calles de Wenzhou en silencio, bajo un cielo estrellado deslumbrante. Cada paso parecía resonar en mi interior con la certeza de haber presenciado algo extraordinario. Dios no solo había sostenido a su pueblo mediante la palabra guardada en nuestros corazones, sino que había hablado literalmente de una manera que estremeció a hombres acostumbrados a inspirar miedo, pero que rara vez lo sentían. Mi primer instinto fue correr a buscar a los hermanos para saber qué había pasado con los demás detenidos, especialmente con el pastor Shang, pero sabía que me vigilaban. Cualquier error de cálculo podría comprometer toda la red. Así que esa noche me alojé en una sencilla pensión, pagué en efectivo, usé el nombre que figuraba en mi certificado de liberación y me desplomé en la cama exhausto. Me desperté al amanecer con el sonido de un mensaje que llegaba a mi celular. Era de un número desconocido: 7020, Parque Qinshan, un banco frente al lago. Traigan comida para los patos. A la hora indicada, me senté en el banco designado con una bolsa de pan. El parque estaba prácticamente desierto. Después de unos minutos, una señora mayor se acercó y se sentó a mi lado. Sin mirarme, empezó a echarles migas de pan a los patos. «El pastor Shang está a salvo», dijo en voz baja. «Lo liberaron anoche, al igual que otras 12 personas». Mi corazón se aceleró. «¿Y los demás? ¿Jun Liu?», pregunté arrojando también pan al agua, intentando parecer un transeúnte más. «Todo gratis», respondió ella con una leve sonrisa. «Nadie sabe por qué las autoridades cambiaron de opinión». Me quedé en silencio un momento. Ella continuó en voz baja. «Circulan rumores extraños entre la policía. Dicen que una voz habló en el centro de detención». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Cómo lo saben?», yo pregunté. La anciana sonrió sutilmente, sin apartar la vista de los patos. «El subjefe de policía es un creyente en secreto. Estuvo allí, lo escuchó todo, y ahora está divulgando la historia». La policía estaba en shock. Circulaban rumores de que habían despertado algo más allá de su comprensión, algo que ni siquiera su autoridad podía controlar. «¿Y qué pasa con las Biblias?», pregunté a la señora, recordando las llamas devorando cada página sagrada. Ella suspiró con pesar. «Se convirtieron en cenizas, pero eso ya no importa. Lo que pasó ayer lo cambió todo». Me contó que cuando comenzaron las recitaciones en la plaza, muchos incrédulos escucharon la palabra de Dios por primera vez. Y cuando cayó la lluvia, justo cuando se proclamaba el Salmo 119, los comentarios se extendieron por toda la ciudad. Su Dios apagó el fuego del gobierno con agua del cielo. Guardé silencio. Lo que se había planeado como un golpe fatal a la iglesia se estaba convirtiendo poco a poco en el mayor testimonio público de nuestra existencia. «¿Qué hacemos ahora?», yo pregunté. Ella me miró a los ojos, como si me estuviera entregando una misión, y simplemente respondió: «Sobras, esa es la palabra». Luego se levantó, dejó la bolsa de pan vacía a mi lado y se fue sin mirar atrás. Más tarde esa noche tomé todas las precauciones posibles. Cambié de ruta. Dejé el teléfono en un taxi y conduje hasta una fábrica de zapatos abandonada en la zona industrial. El lugar parecía olvidado por el tiempo.
Ventanas reventadas, paredes rayadas y un silencio inquietante. Llegué por la entrada trasera, donde me detuvo un joven con mirada atenta. «La palabra permanece», susurré. Él asintió y me dejó entrar. Al cruzar la puerta metálica, lo que vi me dejó sin aliento. En un espacio vacío donde antes funcionaban máquinas y cintas de correr, más de 200 hermanos y hermanas estaban sentados en círculo. De pie en el centro estaba el pastor Shank. Su rostro aún mostraba las marcas de la prisión, pero sus ojos brillaban con algo que nadie allí podía explicar. Algo más allá del dolor. Recitaba con voz firme: «Toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». Isaías 40. Cuando terminó, todos a su alrededor respondieron como con una sola voz: «La palabra permanece». El pastor Shank me vio y me extendió la mano. Caminé hacia él, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. «Hermano Jan», dijo, para que todos pudieran oír, «hoy Dios habló a través de ti. Los hombres que intentaron destruir nuestras Biblias oyeron la voz de Dios mismo. Están aterrorizados no por nosotros, sino por el poder de aquel a quien servimos». Hubo un susurro entre los presentes, no de miedo sino de reverencia. «Pero ahora sabemos que no necesitamos papel para guardar la palabra», continuó. «Vuestros corazones son las páginas vivas en las que Dios escribirá». Y fue allí, en esa noche silenciosa, oculta al mundo, que nació un nuevo movimiento. Cada persona presente se comprometió a memorizar una porción de la Biblia. Cada uno se convertiría en un guardián, una Biblia viviente. Unidos volveríamos a formar la palabra completa, fragmentada en cientos de corazones, imposible de confiscar o destruir. Si este testimonio te conmueve, escribe «Vive en mí», no solo como un comentario, sino como un compromiso. Guardar la palabra donde nadie pueda robarla, en nuestro corazón. En los días siguientes, lo que se suponía sería el fin de nuestra red se convirtió en el comienzo de algo mucho mayor. Empezamos a reorganizarnos con un enfoque aún mayor. Nuestra misión ya no era solo sobrevivir, sino multiplicar la palabra como nunca antes. Liu, la hija del policía, fue la primera en demostrar lo que esta nueva generación de creyentes podía hacer. Por recitar el evangelio en público fue rechazada por su propia familia. Su padre, humillado ante sus superiores, la echó de casa. Pero lo que parecía una tragedia se convirtió en combustible. No se derrumbó. Al contrario, se convirtió en una líder incansable. Organizó grupos de memorización entre jóvenes conversos. Utilizó sus conocimientos tecnológicos para reconstruir parte de la aplicación que Jun había borrado y comenzó a enviar mensajes codificados a otras ciudades. Liu ya no era solo una conversa reciente. Ahora era la antorcha viviente, encendiendo corazones con la misma palabra que intentaban extinguir con fuego físico. «No tengo nada que perder», me confesó Liu una noche mientras planeábamos nuestra nueva estrategia. Su voz no denotaba tristeza, más bien convicción. «Mi familia terrenal me rechazó, pero mi familia espiritual creció exponencialmente». Liu se convirtió en un pilar del movimiento. Valiéndose de su experiencia tecnológica, creó un ingenioso sistema. Publicaciones aparentemente comunes, fotos de paisajes, platos, objetos cotidianos, contenían versículos ocultos en códigos que solo los creyentes podían descifrar. Su mente, experta en informática, se convirtió en un arma poderosa para la supervivencia de la iglesia. Mientras tanto, Jung creó lo que llamábamos academias de memorización. Pequeños grupos de 5 personas se reunían discretamente, en cafés, parques o habitaciones improvisadas, sin levantar sospechas. Allí, utilizando técnicas de memorización antiguas y modernas, capítulos enteros de las Escrituras se grababan en corazones en cuestión de semanas. «No se trata solo de repetir palabras», les dijo Jun a sus nuevos discípulos. «Es dejar que la palabra viva en ustedes, se mezcle con sus pensamientos y forme parte de ustedes». El pastor Shank, por su parte, capacitaba a líderes. La prisión no lo había debilitado. Al contrario, lo transformó. Durante los interrogatorios, dijo, recitaba los salmos en mi interior. Verso a verso sentía una mano invisible que me sostenía con firmeza. Hermanos, la palabra no es solo para evangelizar, es el pan que nos sustenta en el desierto, pero el momento más inesperado llegó de donde nunca lo imaginamos. 3 semanas después del incendio en la plaza, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de nuestro ministerio. Era una noche lluviosa de febrero. Estaba solo en mi pequeño apartamento, revisando los informes del móvil, cuando oí un suave golpe en la puerta. Paralizado miré por la mirilla. Un hombre con impermeable y capucha cubriéndole el rostro estaba allí, empapado. Mi corazón se aceleró. Abrí la puerta con cautela, preparado para cualquier cosa. El hombre levantó la vista y lo reconocí. Era el policía que había ordenado la quema de las Biblias. «Necesito hablar contigo»,
dijo en voz baja, casi suplicante. ¿Puedo entrar? Tardé un poco en responder, pero me abrí paso. Entró, se quitó la capucha y vi su rostro cansado surcado por el insomnio. Me llamo Capitán Sao. Se presentó sentándose rígidamente en el borde del sofá. Vine a preguntar por la voz. Me quedé en silencio. Él continuó nervioso. Esa voz en la oficina. ¿La oíste también? Lo miré. La frialdad del oficial había desaparecido. En su lugar había un hombre vulnerable, buscando respuestas. Sí, respondí con calma. Su voz temblaba. ¿Quién era? ¿Quién hablaba? Respiré hondo pidiéndole a Dios que me diera las palabras adecuadas. Capitán Sao, creo que en el fondo ya lo sabe. No fue una grabación ni una actuación. Fue la voz del Dios que intentó silenciar quemando nuestras Biblias. Bajó la cabeza, juntó las manos. Respiraba con dificultad. Desde ese día no he podido dormir. La voz aún resuena en mi mente. Lo que intentaron destruir con fuego, lo guardaré en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué significa esto? Exactamente esto. Podrán quemar nuestras Biblias, pero jamás podrán borrar lo que está grabado en nuestra memoria y en nuestro corazón. El capitán Sao guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Tras un largo momento su voz salió casi como un susurro. ¿Tienes una Biblia? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Por qué quieres uno? Para confiscarlo, respondió. Negué con la cabeza con sospecha. No, corrigió levantando la vista. Para leer. Necesito entender qué clase de Dios habla así. ¿Qué clase de Dios defiende a quienes he perseguido? Con cuidado, saqué mi última Biblia, un pequeño Nuevo Testamento escondido en un compartimento secreto de mi lámpara, y se la entregué. Casi temí que fuera una trampa, pero recibió el libro con un respeto que jamás habría imaginado en un oficial como él. Vuelvo enseguida, dijo poniéndose de pie. Tengo muchas preguntas. Durante las siguientes semanas vino a mi apartamento 6 veces, siempre de noche, siempre solo. Cada encuentro era una búsqueda de respuestas, un deseo creciente de comprender. Pasé toda mi vida sirviendo a un sistema, confesó en su quinta visita. Pensaba que protegía el orden, a mi gente, pero ahora veo que solo buscaba la verdad y castigaba a personas cuyo único delito era amar a un Dios que no entendía. En la sexta visita me hizo la pregunta que estaba esperando. ¿Cómo puedo conocer a este Dios que habla incluso cuando sus palabras queman? Y esa noche el capitán Sao, el mismo hombre que ordenó quemar nuestras Biblias, entregó su vida a Cristo. Su conversión debía mantenerse en secreto. Por fuera, seguía siendo un oficial leal. Por dentro, experimentó una revolución espiritual y se convirtió en nuestro protector más valioso. Con su cargo comenzó a desviar investigaciones, a advertir sobre operativos planeados e incluso a facilitar la liberación de hermanos detenidos, utilizando vacíos legales y fallas administrativas. Para marzo de 2020, nuestra iglesia se había transformado. Sin Biblias físicas, vivíamos únicamente de la memorización y la enseñanza oral, y este cambio, lejos de debilitarnos, fortaleció nuestra fe de una manera nueva. La palabra ha dejado de ser un texto y se ha convertido en parte viva de nosotros, una verdad constante en nuestra mente y corazón. Nuestros hermanos y hermanas meditan en los versículos mientras trabajan, viajan, hacen fila, y entonces algo increíble empezó a suceder. Las conversiones aumentaron. Lin, un joven universitario que presenció la quema de la Biblia, se acercó a uno de nuestros grupos. Nunca me interesó el cristianismo, admitió. Para mí era una religión extranjera, lejos de China. Pero al ver a aquellas personas recitando las escrituras de memoria, incluso mientras sus libros eran destruidos, comprendió que esto no era una imposición externa. Era algo que tenían muy dentro de ellos, tan arraigado que ningún fuego podía extinguirlo. Siempre he anhelado tener una fe así. Recuerdo a Hang, una maestra de primaria, que se acercó a nosotros después de escuchar a una colega, creyente en secreto, recitar Mateo 5 durante el recreo. Su rostro estaba radiante, lleno de paz, mientras hablaba de las bienaventuranzas, de cómo las bendiciones llegan incluso en medio de las dificultades y la persecución. Le pregunté de dónde provenían esas palabras que la tranquilizaban, y me respondió simplemente, son las palabras de Jesús. Fue entonces cuando Hang dijo algo que nunca he olvidado. Quiero conocer a este Jesús que habla de bendiciones incluso en el sufrimiento. Pero lo que realmente me impactó vino de un lugar inesperado. Shang Wei, un oficial directamente involucrado en la quema de la Biblia, se acercó a su superior, Shao, para solicitar una reunión discreta. Algo me pasa, confesó. Desde aquel día en la plaza no puedo quitarme de la cabeza esas palabras que recitaron. Siguen resonando como si alguien me susurrara al oído. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No sé de dónde viene, pero no me deja en paz. Con gran cuidado, Shao comenzó a explicarle el evangelio. Y 2 semanas después, Shang Wei entregó su corazón a Cristo.
Lo que comenzó como un brutal intento de extinguir nuestra fe con fuego, se convirtió en un verdadero y silencioso avivamiento. Para junio de 2020, más de 500 nuevos creyentes ya formaban parte de nuestra red, muchos de los cuales nunca antes habían mostrado interés en el cristianismo. Lo más sorprendente, muchos eran precisamente aquellos que de alguna manera habían estado involucrados en la persecución. Policías de bajo rango, informantes, autoridades locales. Esa voz que se escuchó en ese centro de detención parecía haberse extendido por toda la ciudad, llamando incluso a los corazones más indeseados. Si escuchas esta historia y te sientes fortalecido espiritualmente, compártela con alguien que esté luchando con su fe, porque a menudo lo que parece el momento más oscuro es solo el comienzo de la mayor victoria de Dios. Ahora, al mirar atrás, 5 años después de aquellos acontecimientos, veo claramente lo que aprendimos de nuestra prueba de fuego. Nuestra iglesia no solo sobrevivió a la persecución, sino que fue moldeada, fortalecida y transformada. La lección más profunda fue comprender que la palabra de Dios no está atrapada en páginas de papel o tinta. Durante demasiado tiempo confiamos en las Biblias físicas, tratándolas casi como objetos sagrados. Pero cuando nos las arrebataron de las manos y las quemaron ante nuestros ojos, descubrimos una verdad mayor. La verdadera palabra de Dios vive dentro de nosotros. Como dice el salmista, «En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti». Esta frase, que antes parecía simplemente hermosa, se ha convertido en nuestra táctica de supervivencia espiritual. Cada uno de nosotros se ha convertido en un guardián vivo de las Escrituras. Hermanos y hermanas, les dejo esta pregunta hoy. ¿Han guardado la palabra en su corazón o simplemente la tienen guardada en un estante en su teléfono, accesible pero no internalizada? Si por alguna razón les quitaran la Biblia ahora mismo, ¿cuánto de ella podrían recordar para guiar su vida? Otra cosa que hemos aprendido es que Dios usa incluso lo que parece destruirnos para fortalecernos. Las autoridades pensaron que quemando nuestras Biblias nos cortarían el acceso a la verdad, pero en realidad nos obligaron a encontrar una manera más profunda y resiliente de mantener viva esa verdad. Durante siglos nuestros hermanos y hermanas dependían de la memorización de las Escrituras porque los manuscritos eran escasos y valiosos. No tenían Biblias para leer en ningún momento, así que necesitaban guardar la palabra en sus corazones y mentes. Pero con toda la facilidad y el acceso que tenemos hoy, hemos olvidado esta disciplina esencial. La persecución nos devolvió a nuestras raíces, a una fe que no depende de libros ni posesiones materiales, sino que nace de una profunda transformación interior. Te pregunto, ¿a qué fuego se enfrenta tu fe ahora mismo? Podría ser la pérdida de un trabajo, una enfermedad persistente, un matrimonio que se desmorona o incluso hijos que se alejan de Dios. Lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo quiere usar para hacerte crecer, si se lo permites. La tercera lección, quizás la más poderosa, es que Dios se revela aún más claramente cuando parece ausente. En esos momentos oscuros, mientras nuestras Biblias ardían, era fácil preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Pero justo cuando el enemigo creía haber vencido, Dios ya estaba tramando su plan. La lluvia que cayó en esa plaza, extinguiendo parte del incendio, fue solo el comienzo. La voz que resonó en ese centro de detención confirmó que Él tenía el control. Y las transformaciones que siguieron, incluso entre los propios perseguidores, fueron resultado de esta acción divina. Si estás pasando por una situación donde todo parece perdido y Dios parece callar, recuerda, es precisamente en estos momentos cuando Él obra con más poder tras bambalinas. A veces la aparente derrota es solo el comienzo de tu mayor testimonio. La cuarta lección que aprendemos es que la persecución purifica a la iglesia. Separa a quienes solo lo son de nombre de quienes están verdaderamente comprometidos, pero también atrae a quienes buscan algo real. Cuando seguir a Cristo se convierte en un verdadero riesgo, algunos se alejan, pero otros, que nunca se habían interesado por la fe cuando era segura y cómoda, empiezan a preguntarse qué impulsa a esas personas a permanecer firmes incluso en medio del peligro. Es una paradoja. La comodidad tranquiliza, pero el sacrificio atrae la atención y despierta la curiosidad. Piensa en tu propio camino espiritual. ¿Has crecido más en momentos de tranquilidad o en momentos de dificultad? La mayoría admitimos que los momentos en que más sentimos la presencia de Dios fueron precisamente aquellos en los que enfrentamos nuestras mayores dificultades. Y la quinta lección, la voz de Dios sigue tan viva y poderosa hoy como lo fue en la antigüedad. Vivimos en una época que ha desacreditado los milagros, las visiones y las voces sobrenaturales, descartándolos como cuentos o fantasías. Y a veces, incluso nosotros, los que creemos, dejamos a Dios atrapado en cosas que solo tienen sentido en nuestra mente. Pero el mismo Dios que habló en la zarza ardiente en el monte Sinaí y a través de los profetas continúa hablándonos hoy.
a veces a través de la Biblia, otras veces a través de situaciones de la vida, a través de hermanos y hermanas, y cuando es necesario, de una manera clara y sobrenatural que desafía la lógica. El capitán Sao, un hombre educado para la racionalidad y el escepticismo, no encontró explicación para la voz que escuchó en esa oficina, y fue precisamente esta falta de explicación lo que derribó sus barreras, abriendo su corazón a un Dios que va mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Te has parado a pensar si realmente estás escuchando la voz de Dios en tu vida? Quizás no sea una voz audible como la que escuchamos ese día, pero Él sigue hablando. La pregunta es, ¿estás preparado para escuchar? La sexta verdad que descubrimos es que no hay lugar en la tierra donde Dios no tenga autoridad. Wenzhou, a pesar de su apodo, se convirtió, como Jerusalén en China, en un campo de batalla espiritual, un lugar donde fuerzas poderosas intentaron silenciar la fe. Las autoridades lo tenían todo a su favor: policía, tribunales, cárceles e incluso los medios de comunicación para difundir propaganda. Pero cuando Dios decidió actuar, toda esta maquinaria de poder humano simplemente se detuvo. Funcionarios que nunca habían sentido miedo temblaron ante una voz que no pudieron silenciar. Los sistemas de vigilancia, diseñados para monitorearlo todo, no pudieron impedir que la palabra se propagara. Ahora reflexiona, ¿qué área de tu vida parece estar fuera del control de Dios? ¿Tu trabajo, tu familia, tu lucha contra la adicción o la depresión? Recuerda que no hay lugar tan oscuro que la luz de Dios no pueda alcanzar. No hay fortaleza humana tan sólida que su voz no pueda penetrar. Y la última lección que aprendimos, quizás la más importante, fue que lo que parece nuestro mayor desastre puede convertirse en nuestro testimonio más poderoso. Si alguien me hubiera dicho, mientras veía arder nuestras Biblias, que este momento se convertiría en el combustible para el mayor avivamiento que hayamos experimentado, habría pensado que era solo un buen consuelo, pero muy alejado de la realidad. Pero ahora, 5 años después, puedo decir con plena convicción, lo que el enemigo planeó para destruirnos se ha convertido en la base de nuestro mayor crecimiento. Lo que pretendía silenciar el Evangelio, en cambio, le ha permitido llegar a muchos más corazones. Lo que parecía extinguir la fe, solo ha logrado encender un fuego que arde con más fuerza que las llamas que consumieron nuestras Biblias. Y tú, hermano, hermana, que estás experimentando tu propio fuego ahora mismo, ¿crees que Dios puede usar esta misma situación para crear tu testimonio más impactante? Lo que hoy parece una derrota total podría ser la plataforma desde la que proclames la fidelidad de Dios como nunca antes. Si este testimonio te llega al corazón, por favor compártelo con alguien que necesite escucharlo. Quiero que sepas que no estás aquí por casualidad. Dios permitió que esta historia te llegara porque tiene algo especial que decirte hoy. Quizás te enfrentas a la quema de tu propia Biblia, un momento en el que todo lo que apreciabas parece destruirse ante tus ojos, o tal vez un diagnóstico médico destrozó tus sueños. Quizás tu matrimonio se está desmoronando a pesar de tus oraciones, o la pérdida de un trabajo que una vez te dio sentido, o incluso una batalla espiritual tan profunda que empiezas a preguntarte si Dios todavía te escucha. Pero quiero decir algo con toda la autoridad que viene de alguien que ha visto el poder de Dios manifestado en medio de las llamas. El mismo Dios que convirtió nuestra persecución en avivamiento puede convertir tu prueba en un testimonio poderoso. El mismo Jesús que habló en esa pequeña oficina gubernamental puede traer paz a tu tormenta. El mismo poder que convirtió a nuestros perseguidores puede restaurar todo lo que creías perdido y traer nueva esperanza a tu vida. Pero hay algo que debes hacer ahora. Tal como decidimos en esa plaza, que aunque se quemaran las Biblias, la palabra de Dios viviría en nuestros corazones, debes tomar esa decisión hoy. Debes comprometerte. No importa cuán fuerte sea el fuego que te rodea, te aferrarás a las promesas del Señor. Si estás listo para asumir este compromiso, te invito a orar conmigo. No es una oración mágica ni un ritual, sino una sincera declaración de fe en medio de tu lucha. Puedes decirlo en voz alta o, si lo prefieres, en tu corazón. Dios Todopoderoso, reconozco que estoy en medio del fuego. Las llamas de mi situación amenazan con consumir mi fe y mi esperanza. Pero hoy, inspirado por el testimonio de mis hermanos y hermanas que han visto tu poder obrar incluso en la persecución, declaro que me aferraré a tu palabra. Aunque todo a mi alrededor sea destruido, guardaré tus promesas en mi corazón. Creo que puedes hablar a mis imposibles. Creo que puedes transformar mis cenizas en belleza. Creo que puedes cambiar a mis perseguidores, ya sean personas o circunstancias, y me comprometo a escuchar tu voz, buscándola en las Escrituras, en la oración y en la comunión con otros hermanos y hermanas. No permitas que este fuego me consuma, sino que me refines en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con el corazón abierto, te felicito. Has tomado una decisión que cambiará tu forma de afrontar las pruebas.
Ya no serás solo una víctima de las circunstancias, sino un testimonio vivo del poder de Dios para transformar incluso los momentos más difíciles. Pero este viaje no termina aquí. Así como necesitábamos crear maneras de preservar la palabra cuando no teníamos Biblias físicas, tú también necesitas desarrollar prácticas que fortalezcan tu fe en tiempos difíciles. Por eso, te invito a actuar. Comparte este testimonio con alguien que esté pasando por un momento similar. No te guardes esta esperanza. La iglesia en China ha crecido porque cada persona se ha convertido en un canal vivo de la verdad. Tu historia, combinada con la nuestra, podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. También es crucial que cultives la sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Esto significa encontrar momentos de silencio en medio del ajetreo de la vida cotidiana, lugares donde simplemente puedas detenerte y dejar que Dios te hable. Su voz rara vez compite con el ruido del mundo. Espera a que la quietud de nuestro corazón se revele. Ahora piensa, ¿qué Biblia personal sientes amenazada por el fuego? ¿Tu salud, tu familia, tu ministerio, tu estabilidad emocional? Reconoce esto y procura preservar la esencia, la verdad que reside en ti, incluso si las circunstancias externas cambian. Allí, en tu corazón, descubrirás que lo que realmente importa nunca se pierde, porque está seguro en las manos de Dios. Finalmente, te invito a compartir tu propia historia en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios transformó tus cenizas en belleza. Tu vida podría ser la inspiración que alguien necesita para no rendirse hoy. Tu testimonio podría ser la chispa que reavive la fe de alguien que ve su Biblia arder. La historia de la iglesia en Wenzhou no terminó con esas llamas que consumieron nuestras escrituras. De hecho, fue el comienzo de un nuevo capítulo, más brillante y esperanzador. Hoy, 5 años después, nuestra red de bibliotecas vivientes reúne a más de 5,000 creyentes. Cada uno de ellos lleva importantes fragmentos de la Biblia en su corazón y mente, custodiando la palabra viva incluso sin tenerla impresa. El capitán Zhao, quien anteriormente fue uno de los oficiales involucrados en la persecución, ahora lidera discretamente un grupo de 15 policías y funcionarios del gobierno que han dedicado su vida a Cristo. Continúan protegiendo a los creyentes desde dentro del sistema, a la vez que comparten su fe con colegas en puestos estratégicos. Jung creó un método integral para enseñar la Biblia sin depender de textos impresos. Mediante símbolos, canciones y técnicas de memorización, ha formado a más de 300 maestros capaces de transmitir teología básica con claridad y profundidad, todo ello sin necesidad de una sola página escrita. Liu ha construido una red digital subterránea que conecta a las iglesias perseguidas en toda la región, revolucionando la forma en que compartimos la palabra en tiempos de vigilancia y restricción. El pastor Shank, ahora de 70 años, sigue siendo nuestro ancla moral y espiritual. Las cicatrices que lleva en su cuerpo muestran el precio que pagó por Cristo, pero su espíritu inquebrantable es la prueba más contundente del poder sustentador de Dios. Yo, a mi vez, sigo coordinando esta red. Mi familia se reunió conmigo un año después de nuestra separación forzada, y hoy todos desempeñamos un papel en el ministerio. Mi hijo Nathan dirige nuestro trabajo con jóvenes. Mi hija Sara desarrolló un método para ayudar a los niños a memorizar las escrituras mediante música y juegos. Y mi esposa Mai, quien lloró lágrimas que llenaron nuestro llamado en Wenzhou, suele decir: cada lágrima valió la pena cuando vi la cosecha que Dios produjo. La persecución aún existe. En cierto modo, incluso ha aumentado. Hay redadas, arrestos e interrogatorios constantes. Pero hemos aprendido una verdad liberadora. Cuando dejas ir todo lo externo y te das cuenta de que Dios es suficiente, ya nada puede intimidarte realmente. Por favor, comenta aquí desde qué país sigues este testimonio para que podamos orar juntos. Si necesitas un milagro en cualquier área de tu vida, deja tu situación en los comentarios y oremos juntos. Nunca lo olvides, el fuego puede consumir papel y tinta, pero jamás alcanzará la palabra viva que se guarda en un corazón comprometido. Tus luchas pueden ser intensas. El fuego puede arder con fuerza, pero mientras la palabra esté en ti, ninguna persecución, ningún dolor, ninguna pérdida podrá separarte del amor de Cristo. El Dios de la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, es quien nos perfecciona, nos fortalece y nos establece. Que su voz resuene en tus circunstancias más difíciles, que su poder se revele en tus momentos más oscuros y que su palabra permanezca firme en tu corazón, incluso cuando todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Nos vemos en el próximo testimonio. Y recuerda, lo que el enemigo planeó para destruir tu fe, Dios lo usará para hacerla inquebrantable. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.